Bueno, el 13 de marzo se lanza tu nuevo disco que se llama Taracá, que está atravesado por el candombe. Es el disco que volviste a grabar a Uruguay, la mayor parte, y creo que también en un momento especial, ¿no? Estás cumpliendo la mitad de tu vida viviendo en España. Falleció tu papá, que tiene que ver con las raíces, ¿no? Y con el 13 de marzo. Y con el 13 de marzo... Es que yo no nos dimos cuenta. ¿Cómo andás tanto tiempo? Hace mucho que no hacíamos. Es verdad, hacía mucho que no te podía entrevistar. Ya nos tocaba, así Bien. que muchas gracias por favor. el espacio. Estaba el otro día en una reunión en la discográfica en Madrid y preguntó cuál es la fecha de salida, ¿no? Porque el disco está dedicado a la memoria de Gunter, de mi viejo, y me dicen el 13 de marzo. Y digo, no te puedo creer. Porque yo sabía que era en marzo y a mediados, pero no sabía la fecha exacta. El 13 de marzo es el cumpleaños de papá. No solo eso, sino que cuando hacemos esa escucha, ese mismo día, todo esto pasó hace una semana en Madrid, hacemos la escucha del disco y ponen el disco y proyectan las letras. Es manías que tengo, que me gusta que la gente lea las letras cuando ve el disco. Está y están bien. En todas las letras, no sé si te mandaron ese archivo, pero están las fechas de las canciones, sí, ¿no? Sí. La última y las de hecho, hay una que la arrancaste a componer en 2014, después 2020 y 2025. Muchas que empecé antes, muchas que tienen muchas partes. Claro. Pero la última canción del disco, que se llama Las Palabras, está dedicada a mi viejo, además del disco que está dedicado. Pero esa canción especialmente porque mi viejo era le daba muchísima importancia a la palabra, ¿no? Al libro, a la palabra, ¿no? Entonces como... veo... a la memoria de Gunter Drexler, mi padre, y que amaba la palabra o algo así, dice, y veo la fecha en que la empecé a escribir en el 2017 y era el 13 de marzo también de 2017. Ya. Y no me había dado cuenta, o sea, en el 2017 no estaba escribiendo una canción para el cumpleaños de mi viejo ese día, simplemente empecé a escribirla y puse la fecha. Y así que esa fecha se juntó un montón de veces. Qué fuerte. Y bueno, y hablemos un poco entonces también de eso, ¿no? Del hecho de... Vos decís un poco que ahora soy yo el que quedé como el mayor, digamos, ¿no? Que a veces uno como que el pilar baja, ¿no? Y ahí queda uno paradito sosteniendo un poco al resto. ¿Qué te pasa con eso y qué te pasa con Uruguay? No sé si fue una necesidad, ¿no? Siempre vos estuviste muy vinculado con el candombe y eso, pero que esté tan atravesado, que se llame Taracá, que es una onomatopeya que te pareció del tambor chico, y también que tocó madera, que esté un tema para el tambor chico también. Ese es el que empezaste en 2014, creo. Ese también, y de estar acá también. Viste que hay una figura retórica que se llama aféresis, que yo no sabía porque yo nunca estudié literatura, soy un autodidacta en eso, pero tengo internet, entonces busco. Cuando cortás la primera parte, en vez de decir, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy. ¿Viste? No decís estoy bien, ¿no? Es decir, y en España decís estar aquí, porque además está el adverbio, creo que es un adverbio de lugar, si hay algún lingüista en el público, ¿no? Que es aquí en España y acá en el Río de la Plata, ¿no? Sí. Entonces, decir estar acá solo lo digo cuando estoy en Uruguay, digamos, ¿no? Porque si no digo estoy aquí en España. Claro. ¿No? Entonces, es como el hecho de estar, de sentirte. Yo creo que tenía la necesidad de estar acá, digamos, ¿no? De sentir que estaba conectado, de que el disco empieza diciendo tu geolocalizador dice que estás alejándote, y yo pensé que hablaba como de una relación interpersonal, pero después me empecé a dar cuenta que también hablaba de mí mismo, de mi sensación de que me estoy alejando, ¿no? ¿Alejando de acá, de Uruguay? No lo sé, ¿viste? Yo en realidad nunca dejé de venir menos de 4 veces, o sea, vengo todo el tiempo a Uruguay. Claro. Hice un montón de discos acá, Frontera, SEA, Eco, parte de 12 segundos de oscuridad. Bueno, Vaivén, los discos antes de irte. Antes de Vaivén, claro, La luz que sabe robar y Radar. Sí. O sea, hice la mayor parte de mi discografía acá también. Pero de alguna manera de repente decís 30 años en España y cumplo 60 el mismo año, un montón de efemérides medio bestias, ¿no? Así que te impresionan mucho. Cumplir 60 años, te pueden decir que no, pero te da impresión, digamos, ¿no? Sí. Y darte cuenta que pasaste ya la mitad de tu vida fuera, también te impresiona. También se dieron muchas cosas, ¿no? que tienen más que ver ya con cosas más personales, como la edad de tus hijos, que ya puedes empezar a quedarte, ya me quedo más tiempo en Uruguay, entonces me compré un terrenito, entonces como tenía más tiempo me hice una casa en el Rocha, el departamento de Rocha, y que es el lugar donde voy desde que nací.
y estaba intentando cada vez pasar más tiempo. Mi aspiración es tener un estilo de vida que 6 meses y 6 meses. que divida, algo así, no sé, como hacía Benedetti, que tenía Claro. hacían Biglietti, que iban y venían todo el tiempo. A mí eso me encantaría, mis hijos ya están más grandes, así que puedo tomarme... La verdad es que no vine a pasar más tiempo antes, más meses de seguido en Uruguay, porque Por la quería estar en familia, la crianza claro, de mis hijos, obviamente, quería estar presente. sin duda. Te quería preguntar porque justo escuché que estuve repasando unas entrevistas tuyas, justo había una del disco anterior, Tinta y Tiempo, que hablabas del miedo a la hora de cuando empezás como a componer o armar un disco, y después en Perros de la Calle, en la otra entrevista que hiciste ayer, decías que a vos el proceso de componer no te gusta, pero es como raro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa, no? ¿Qué es lo que te da ese miedo? Y si es ese miedo lo que no te gusta de componer. Y ¿sabés qué pasa? Que no lo sé, mira, es como... Va pasando mucho tiempo, son 15 discos ya aquí, cada disco tiene 10, 12, 14 canciones, así nomás a bote pronto tenés 200 canciones escritas para tus discos, más las que dejaste fuera, más las que escribiste para otras personas. Entonces hay un montón de canciones. Cada una que vas a escribir interpela a las otras 300 que hay previas. Como que ve... ¿En qué sentido? Interpela en el sentido de que tiene que haber ese lugar entre ellas. Cuando entra, se cae alguna del show en vivo. O sea, cada vez que tenés una canción nueva, hay una que queda en el costado. En los conciertos, hace preguntas a ver si realmente esto ya no lo trataste antes, ya no lo tocaste antes, si no estás repitiendo un chiste de repente. Aunque en realidad después te vas dando cuenta que el espacio de las canciones es un espacio fractal, en el sentido de que es un marco finito, pero infinito dentro de ese marco. Es como si Claro, sí, es sí. una baldosa que es infinita. O sea, que siempre encontrás cosas de que hablar y todo. Pero siempre tenés ese primer miedo de que ¿qué más voy a decir? Tengo tantos maestros, ¿no? que en determinado momento dejan de componer, a veces muy temprano en su vida, ¿no? Y dejan de hacer canciones nuevas y viven de hacer canciones, de retocar canciones ya viejas y volver a cantarlas. Claro. Y que tenés de repente el miedo. También tengo otros maestros que siguen escribiendo, como Caetano, que su último disco, de Abrazazo, es uno de los mejores discos de su carrera, ¿no? Entonces, como... no, Meucoco, que es el último todavía. Meucoco también. Sí. Meucoco es un discazo, por ejemplo, ¿no? Es un disco que hizo ya casi con 80 años. Entonces, como siempre tengo esa esperanza de poder seguir escribiendo mucho tiempo. Pero no lo sabés hasta que no lo probás. Y siempre te sentás y decís, este va a ser el disco en que ya no se me ocurre nada, ¿no? Y la hoja en blanco está ahí y vos vas peleando. Y yo digo, cuando digo que no me gusta componer, no es exacto. Es decir, no disfruto exactamente. No disfruto es la palabra, es como si dijera, me gusta mucho componer, es lo más importante que tengo, componer. Es el acto más importante. Pero es como si te dijera, ¿disfrutás de tu terapia? Vas al psicólogo re contento, porque decís, nadie te dice, me encanta ir a terapia. Lo paso bárbaro haciendo terapia, ¿no? Yo lo paso muy bien estando de gira, girando con los músicos, con las músicas con las que trabajo, con el público, en los diferentes países en los que ya estuve, ya conozco los lugares a donde ir a comer, dónde salir a tomar algo, que de tener un día libre en Costa Rica, tener un día libre en Lima, es como... Y eso me gusta mucho. Pero el acto de componer es muy duro, porque además nadie te lo explica. Nadie te dice cuando empezás a componer que el principal don que tiene que tener un compositor es resiliencia, resistencia, estar ahí, saber que la hoja en blanco se resiste y vos quedarte ahí, con los puños de arriba de la mesa, quieto un rato hasta que empiezan a salir cosas. Y al final, hasta ahora siempre han terminado por salir, pero ahí la mayor parte del rato de la composición es lidiar con la frustración. Claro. Para este disco elegiste dos de los productores, los elegiste súper jovencitos y también muy talentosos, que están como así emergiendo muy fuertemente, que son Facu Alta y Tadu Vázquez. Vos sos de hacer esa cosa como de respetar mucho a las generaciones más chicas y también enriquecerte de ellas. ¿Por qué los elegiste? ¿Qué les dieron a tu trabajo? Y aparte a mí, yo los conozco a los dos bastante, tiene esa cosa como urbana, pero hay muchos temas también que son como más despojados, ¿no? Y que ellos participaron. Y que uno dice, mira, qué buena combinación que llegaron a esto. El disco tuvo un montón de etapas.
te voy a presentar a otro uruguayo del público también que se llama Lucas Piedracueva. Lucas Piedracueva Que es también, el tercer. Lo que pasa es que Lucas vive en España hace tiempo, pero venimos trabajando hace mucho tiempo juntos y él realmente en este disco ha estado en todo el proceso. En todo el proceso de Madrid, todo el proceso de Uruguay, todo el proceso de vuelta a Madrid, todo el proceso de Puerto Rico, que llevamos la música para allá. Pero Tadu Vázquez y Facu Balta son dos privilegios que tiene la música uruguaya en este día. Facu para mí es como la gran esperanza de la MPU. Es decir, esperanza no, porque ya está completamente comprobado, digamos, ¿no? Ya, es decir, de la música popular uruguaya. Y Tadu empezó a hacer el disco con 21 años, o sea, yo le llevaba 40 años en ese momento. Le sigo llevando porque le lleva la misma distancia siempre, digamos, ¿no? Pero me impresionó no solo su talento musical, además de tecnológico, ¿no? Porque en el urbano siempre esperás, he trabajado con muchos productores de urbano, y siempre esperás que tenga mucho control del software y de los timbres y de todo, pero también que toque bien la guitarra, que cante bien, que escriba bien canciones, no es habitual tampoco, y eso lo tiene Tadu también, ¿no? De Facu, ¿qué te puedo decir? Es un multiinstrumentista con un grado de virtuosismo de los que aparecen cada varias generaciones. Aparece un tipo así que combine don escénico con un talento increíble compositivo y con ese virtuosismo instrumental también. Y tenés razón, el disco pasó por un montón de etapas y al principio era todo menos despojado. Era mucho más electrónico al principio. Se fue como, lo fuimos depurando. Viste que Taracá además está hecho con las 3 vocales A. La más difícil de afinar, la más difícil de afinar. La más difícil de afinar. La vocal es la más difícil. Claro, con la I llegas mucho más agudo, la A es muy difícil de afinar porque porque el aire no tiene, es la vocal en la que el aparato fonador emite sin ninguna resistencia. Porque la I ya cerrás y frena la salida, entonces controlás más el aire. La O, también la U, la E, todas ponen un freno y todas las fricativas, las consonantes, todo frena en el aire. La A es como por eso es la vocal a lo que uno no se puede resistir, del dolor y del placer, ¿no? Entonces es como pero también es la vocal que sale con menos alteración de la tímbrica, con menos armónicos, digamos, modulados. Y al disco le pasó eso, se fue perdiendo tenía mucho autotune, tenía un montón como de programaciones, muchos efectos superpuestos, y yo estaba encantado con eso porque venía a trabajar con Babi en Argentina, o con PJ Sinzuela, con gente del trap, y me encanta el autotune. Entonces empezamos trabajando con eso y de golpe empecé a darme cuenta que no pegaba mucho y que estaba encontrando un nivel tan increíble de instrumentación acústica en el contexto de la Rueda de Candombe, de Covelli, de Falta y Resto, de la Susi, de Algorta, que de repente dije, vamos a sacar esto, y lo desnudamos todo el disco. Y quedó así mucho más acústico, llamativamente acústico, para lo que a mí siempre me gustó la música electrónica hace un tiempo, pero también lo que tocó ahora. El siguiente disco de repente no tiene guitarras y es todo sintetizadores, pero en este no. Y hay muchos instrumentos que no hay en el disco, ¿no? Hay pocas guitarras eléctricas, hay pocas baterías, hay muchos tambores y muchas guitarras españolas, así, ¿no? Como de cuerdas de nylon, ¿no? Tu geolocalizador dice que estás alejándote. Tu punto se mueve, pero ¿hacia dónde y hacia quién? Sabía que iba a pasar, pero no sabía cuándo. No vemos a dónde vamos, pero vamos acelerando. Todo el mundo piensa que hay algo mejor ahí fuera. No importa cuál es la meta, solo ganar la carrera. Yo por las dudas toco madera.
Ahí va. Toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Hay un tema que se llama Los Puentes, no, tiene los trabajadores. Sí, nuestro trabajo, los Nuestro puentes. trabajo, sí, los puentes. Es un Pero medley. me gusta hablar del tema de los puentes con otra canción que es esa milonga flamenca que está Covelli y Ángeles Toledano, Ajá. que es una cantadora de ahí. Si nos puedes contar la historia, porque nos la contaste fuera de cámara, de lo que fue Covelli también para esa Claro. canción. Cuando cantaba Morente es un homenaje a un cantador flamenco, después de Camarón de la Isla, el más querido de los cantadores flamencos, ¿no? Entonces, como murió muy joven, yo lo llegué a conocer a Enrique Morente. Además, voy a hacer un pequeño inciso porque cómo lo conocí vale la pena. Ah, dale. Lo conocí un 12 de febrero de 1995, que era el cumpleaños de Joaquín Sabina en Granada. Primer concierto al que yo era invitado. Yo llegué el 1 de febrero del Claro, recién había 95. llegado. 1 de febrero del 95, demoré como 10 días en encontrar a Joaquín porque nadie tenía el teléfono en su casa. Hasta que alguien de casualidad levantó el teléfono para hacer una llamada y me pasaron con Joaquín y me dijeron, vente, mañana nos vamos a Granada. Me dijo, ¿qué tienes para hacer mañana? Nada, nos vamos a Granada. Y nos fuimos el 12 a Granada, que es su cumpleaños, y a la salida voy al camerino, así después me invitó a cantar 2 canciones con él en Granada, fue una locura, suicida, casi salí con la guitarra sola en la mitad de un show en un estadio. Bueno, a la salida lo veo súper nervioso, me dice, no, es que está Enrique Morente en el público, va a venir a saludar ahora. Y digo, ¿pero quién es Enrique Morente? Y dice, no, pero Joaquín estaba temblando porque venía Morente a saludarlo. Y nos llevaron al Albaicín, enfrente ahí donde están las cuevas gitanas, en las cuevas, y nos metieron en una de esas cuevas que están escarbadas en el Sacromonte, en el Albaicín, frente a la Alhambra. Entramos como a las 1 de la mañana y salimos como a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, a las 12 del mediodía salimos. Porque como no tiene ventanas no te das cuenta. Y estaba Enrique Morente ahí. Y claro, estuvimos toda la noche, yo con Enrique Morente a mi derecha y Joaquín Sabina a mi izquierda. Su hija Estrella Morente, que ahora es una cantadora conocidísima, al lado de él con 14 años en ese momento. La mujer de Enrique, que era bailadora, todos bailando en el medio. Bueno, era como un iglú de piedra, una locura. Entonces, así conocí a Morente. Qué maravilla. Perdón por esta digresión, pero me decía Joaquín, tú te vas a pensar que esto me pasa todos los días. Me decía, llegaste, primer concierto, terminas en una cueva en el Albaicín con Enrique Morente. Entonces, a partir de ahí me generó mucha admiración. Enrique nos vimos un par de veces, vino a algún concierto mío cuando fui a Granada, también me puse nervioso. Y cuando muere Enrique muy joven, me invitan a un homenaje y yo escribo unos versos, unas sextinas, que es el formato de verso con que está hecho el Martín Fierro, por ejemplo, con que empieza el Martín Fierro, que me gusta mucho esa estructura de verso, y las musicalizo para cantarlas en su homenaje. Pero ahí quedaron y las guardé, nunca más las volví a tocar y no las terminé de armar del todo. Y cuando la propuse para grabarla en el disco, me dice Covelli, ¿por qué no la grabamos en milonga? Yo la había hecho como en otro formato, ¿no? Como en samba. Y cambió la estructura de la canción sobre el pucho, así, aquí en el estudio, aquí mismo, ¿no? Y la canción, él dice, antes era en 3, que es más parecido a los palos flamencos. Un vuelo antiguo y preciso, catum, chac, tum, como un peligro latente, catum, pa, tum, chiquito. Un vuelo antiguo y preciso, pum, pa, pum, que es como samba o como tanguillo flamenco, ¿no? Y me dice Covelli, está bien, pero en milonga, me dice, que creo que quedaría mejor en milonga. Entonces él hace tum pam pam tum pam pam tum, un vuelo antiguo y preciso, tum tu chiqui, como un peligro latente, tum 2 3 pum 2 tum pa. A ver, espera si la estoy cantando bien, tendría que tener la guitarra. Pero, vuelo antiguo y preciso, como un peligro latente, un vuelo antiguo y preciso, que como. Entonces la pasa a 4. Pero lo increíble es que Covelli me dice eso cuando ya estábamos microfonados para grabar. Y le digo, bueno, ¿quiere montar el arreglo de vuelta, maestro? Me dice, no, vamos a grabar lo que yo lo arreglo sobre la marcha. Arreglar sobre la marcha quiere decir a cada compás agregarle una corchea más, ¿viste? De repente un tiempo más y lo hizo sobre el pucho. Grabó 5 guitarras, un guitarrón y 4 guitarras arriba, sin metrónomo, que cuando tenía aquí a los productores puertorriqueños estaban con los ojos así como no podían creer
que estuviera grabando todas esas capas de guitarras sin una guía, ¿no? Fue increíble, la verdad. Y parece un arpa gigantesca. El sonido del cuarteto de guitarras uruguayo, que está relacionado también, familiar del cuarteto de los conjuntos de guitarras cuyanos de Mendoza, no existe en otro lugar del mundo. Lo pones en España y la gente piensa que es como una especie de arpa gigantesca. Es un sonido muy característico de nuestra identidad, ¿no? Estoy muy contento de tenerlo en el disco. Me gustaría hablar de las palabras, porque hablamos ya hace un ratito, que es el tema que le compusiste a tu padre, que vos decís, la gente se va pero las palabras quedan. Y me llamó la atención porque en realidad vos al principio, cuando en tu primera etapa de composición o hasta eco, no sé qué, como que eras como muy colgado mucho más con la música. O sea, por más que siempre tuviste unos letrones y ya lo sabemos y eso. Hasta eco siempre. Claro. Siempre. Pero para vos la palabra es muy fuerte, muy importante. Sos un hombre que habla muy bien, que tiene un vocabulario súper amplio, que es un poeta, que sos todo... Me vas a sonrojar. No, pues, no, como... sonrojar. Pero muchas gracias. Es importante la palabra. No sé porque ni por las palabras qué. se quedan, ¿no? Las palabras quedan. A veces también queda el recuerdo de las personas. Las palabras tampoco quedan eternamente, también van camino del olvido, como diría Borges. Pero desde chico me gustó escribir. Me gustaba escribir las redacciones esas en la escuela. Yo iba a la 180 en Punta Gorda y hacíamos... había mucha reacción patriótica en la dictadura, ¿no? Claro. Pero a mí igual me gustaba escribir sobre los 33 y siempre me gustó escribir desde que era chico. Y me gustó cuidar las palabras. Y sé que está un poco en desuso, pero entonces me gustó escribir una canción y dedicársela a las palabras. Y decís, la gente pasa, pero las palabras quedan. Como una estela queda dando fe de un barco, así la huella en el barro evocará la rueda, como una flecha guarda la tensión del arco. La gente pasa, pero las palabras quedan. Y me gustó hacerlo con la clave de candombe, con la que empieza el disco, aunque todavía tengo que coordinarlo cuando lo canto, pero palabra y claves, ¿no? Es decir, eso es como una vértebra todo el disco, ¿no? La palabra y la clave, ¿no? Están, que es como una llave también de alguna manera. Era uno de los nombres que teníamos para el disco, ¿no? Palabra y clave se iba a llamar. Mirá, pero Taracá me pareció, Taracá, que está bueno. pareció más así, con A. Hace 30 años que vivís en España, ahora estás como volviendo más y eso, pero bueno, siempre estuviste muy cerca del candombe, yo qué sé, escuchaba siempre Jaime Rolos, los rimareños, todo. No, íbamos al barrio con Fernando Bueno. Ramírez, el hermano de Chabela, íbamos al barrio desde mitad de los 80. Yo recuerdo todavía ir a ver tambores en dictadura cuando estaba muy complicado todavía, ¿no? Fernando nos metió muy, muy temprano en ese mundo y cuando salían Ancina y Cuareim y eran los únicos que salían y se salía unos pocos días al año y no había cuerdas de tambores en todos los barrios ni salían todos los fines de semana. Candombe ha tenido una expansión maravillosa. Yo la he visto siempre yendo y viniendo y lo ves desde afuera muy claramente como la ciudad es tomada por ese regalo de África que es el trance polirrítmico del candombe. El candombe es una herramienta de mindfulness, que ahora está tan de moda la palabra, ¿no? Es decir, como de presente, de trance, de conexión. De Taracá. De estar acá y ahora, ¿no? De estar acá y estar ahora, de ahí viene también. Lo de Taracá es muy gracioso porque el mundo del candombe es un mundo al que uno tiene que entrar con mucho respeto, porque tiene un arraigo cultural muy específico, entonces uno tiene que ir a hablar con el barrio, con la familia, y intentar tocar con la gente que realmente está metida en la raíz, como la cuerda de tambores de la rueda de candombe, que viene de valores, y yo intenté ser lo más cuidadoso que pude, y le digo a Facu Balta, que es del barrio y que también viene del mundo también del carnaval y está muy vinculado, le digo, Facu, ¿qué te parece la onomatopeya de Taracá para el tambor chico? Taracá, 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 porque, bueno, es un neologismo, es un invento, y a lo mejor me dice, no, me gusta porque me hace pensar además en estar acá, y yo no me había dado cuenta de eso, no me había dado cuenta que tenía que ver con el estar acá. Entonces
Por eso la canción también tiene fecha de composición reciente, porque ahí empezó lo de estar acá y estar ahora, estar acá y estar ahora, que no lo tenía antes, ¿no? Como de el acto de presencia. Y me di cuenta que pegaba además con lo que yo pensaba, porque tocar el tambor requiere un acto de presente, es un acto meditativo, claramente. Vos entrás y ves el gesto de la gente, la compenetración, el de que no sentís ni el dolor, no sentís el cansancio, estás metido además en una comunidad, estás tocando con otros seres humanos, poniéndote en fase, o sea, es una herramienta de crecimiento espiritual y personal de una dimensión que no sé, a lo mejor alguien la estudiará o ya la han estudiado, pero a mí siempre viniendo afuera y viéndolo, es un trance comunitario, grupal y periódico de todos los domingos así, es de un valor humano enorme para una sociedad, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando del trance, hablando del candombe y de lo que decís de comunidad, que el candombe, además de la música y toda la cultura que tiene, es baile, o sea, ¿no? El candombe es también como un trance, porque son pasos como repetitivos y no sé qué. Es cierto que todavía lo bailan más las mujeres que los hombres. Sí, eso quería hablar. Porque los hombres nos cuesta soltar. A mí, me he vuelto bailongo de viejo, entonces como no tengo problema en hacer el ridículo. Pero ¿en qué momento empezó a ser para vos importante el cuerpo y el hecho de bailar? Tenés un tema en este disco que vas marcando a lo largo de la historia, distintos momentos en que se prohibía bailar, claro. o determinados tipos de música porque generaban determinado tipo de movimiento corporal. Claro, podía haber puesto un sexto ejemplo que era en la dictadura en Uruguay, que aunque no había una prohibición explícita del baile, desde luego a una dictadura militar no le interesa que la gente esté conectada con su cuerpo, con sus emociones, había muchísima Los hombres de mi represión. generación, muy pocos los que bailan. Teníamos todos el buzo atado a la cintura y era como una especie de cinturón de castidad para el baile, era como, y la gente no bailaba, bueno, al menos en el circuito en el que estaba yo, que además me crié en una familia de izquierdas, como la mitad de la familia exiliada y fuera, y tampoco se bailaba en casa, porque había como, parecía que había cosas más importantes, claro. ¿no? Y no hay nada más importante que bailar, de verdad. Estuve durante mucho tiempo con el acto de no bailar como una insignia, diciendo, tengo una canción que dice, los músicos no bailamos, ya habrás oído decir, gracias de todos modos, gracias por insistir, pero no, yo solo quiero verte bailar, que es como, es tristísimo eso, digamos, ¿no? Por suerte caducó eso. Y a los 40 por ahí, empecé primero, y lo tengo que decir también en este barrio, porque estoy aquí, estamos en Elefante Blanco haciendo la nota, muy cerquita del maravilloso estudio que tiene Graciela Figueroa, aquí cerca. Claro. Y Graciela fue mi maestra mucho tiempo, hice 2 talleres largos con ella de una semana cada uno en España, porque ella iba periódicamente, pero además fui a sus grupos de movimiento armónico durante muchos años, acá en Madrid, antes de los 40, eso. Antes de los 40, un poquito. Fue Graciela, en realidad, y le quiero agradecer públicamente también, quien me conectó con mi cuerpo y me explicó la importancia de la expresión a través del movimiento, ¿no? Pero después, cuando empecé a girar por Latinoamérica, fue Iberoamérica la que me lo enseñó. Es decir, estás en Costa Rica, en Panamá, en Puerto Rico, y si no sabes bailar, no tenés vida social. Y además todo el mundo te ve lo ve como pobrecito, como si fuera celíaco o alguna cosa así, ¿no? Como si tuvieras una enfermedad, no puedes comer pan, bueno, entonces como todo el mundo te trata como con pena, ¿no? Porque todo el mundo baila, entonces dije, yo esto no me lo puedo perder, y empecé a tomar clases de todo, de salsa, de cumbia, hasta de cueca en Concepción, de rueda de casino en Cuba, de vallenato en Medellín, de cumbia en Bogotá, de samba en el Rancho de Uneco, en Florianópolis, en una pescadería que se transformaba. ¿De plena acá? De plena, me dieron clase de plena aquí también. Yo soy malo, pero voluntarioso bailando. No soy bueno bailando porque empecé muy tarde. Y también me propuse en un disco que se llamaba Bailar en la Cueva, que también tiene relación con este disco, me propuse eso, hacerle un último corte de mangas a la dictadura, y sacarme la dictadura de las articulaciones. Porque todos sabemos que una dictadura deja marcas muy profundas en las personas, ¿no? Las primeras, la de la pérdida de las libertades individuales, las desapariciones, que son cosas que se ven claramente. Muchas de ellas, es decir, la democracia recupera muchas de esas libertades y estás de vuelta, pero hay cosas que no se van.
de tu memoria física. Y a mí se me quedó, toda mi generación lo tiene trancado en las articulaciones. Y intenté exorcizar la dictadura y lo conseguí. Al final... ¿Y qué te da bailar? Porque decís que es como lo más importante. Bailar me da... es decir, bailar me reconecta con la historia de mi especie, del Homo sapiens, ¿no? Con la tradición de vincular música y movimiento corporal, me da un grado de felicidad enorme. O sea, duermo mucho mejor si voy a bailar, por ejemplo. Me siento más completo, me reorganiza el cuerpo y el espíritu también, quedo feliz. No te das cuenta, haces un montón de ejercicios sin darte cuenta de repente, ¿no? Aprendes coordinación, te ayuda también rítmicamente para cantar y para moverte en un escenario después, ¿no? Ante la duda baila. Ante la duda baila, sí, porque además el mundo está cada vez más polarizado. Es decir, la tendencia a la polarización es brutal en el mundo en los últimos 10 años. Y entonces la polarización, el baile es enemigo de la polarización, porque la polarización significa yo soy yo y el otro es el otro y es diferente de mí. Yo no tengo nada que ver con el otro, es más, desconfío y odio al otro, digamos, de alguna manera, ¿no? Y el baile es exactamente ponerte en fase con el otro. Dos personas que se mueven a un mismo ritmo, que hacen música juntos, que bailan con contacto corporal todavía, que es el tipo de baile que a mí más me gusta, ¿no? El baile agarrado, digamos, ¿no? Como con vueltas y como la salsa. Es decir, cuando te pones en fase con otra persona, es decir, estableces ya un canal de comunicación, simplemente por el hecho de estar en fase físicamente con la otra persona. Y es mucho más difícil odiar a una persona con la que bailaste o con la que cantaste. Bueno, el disco sale el 13 de marzo y empezás la gira en Mendoza, en Argentina, y vas a estar acá el 6 de junio en el Ante la Arena. Exacto. ¿Se puede adelantar algo de eso? Los invitados que están en el disco, tipo Real Candombe, Falta y Resto, no sé si los internacionales van a venir. Sí. Que Mira, ¿sabés qué me pasa siempre? Es muy improbable que no venga alguno de esos que nombraste aquí, pero no hablé nada todavía. Tengo los... Sabés que por suerte todos los que nombraste trabajan mucho, entonces de repente puede que coincida que si estoy en ese día alguno de ellos tenga trabajo en otro lado, por eso no quiero tampoco decir nada, pero voy a intentarlo por todos los medios, sería una pena estar aquí. Y lo que puedas contar de la presentación del Ante la Arena, ¿lo vas a tocar entero el disco? ¿Va a ser...? Es muy poco lo que puedo contar porque mientras hablamos, en este momento hay un equipo de trabajo ensayando en Madrid, pero empezamos por tocar las canciones del disco en el ensayo y ahora vamos a ir ampliando ese mundo de candombe y rítmico, meter otras canciones mías en esa licuadora, digamos, ¿no? De alguna manera, porque además el disco a través de los productores puertorriqueños establece también un vínculo con la plena, porque el único lugar del mundo, además de Puerto Rico, donde la plena tiene un desarrollo autónomo, y parece que es Uruguay, yo no sabía, yo pensé que estaba en otros lados, pero la plena en Uruguay tiene muchísimo desarrollo, ¿no? Y ya tiene una característica propia, tiene características propias, entonces vinieron aquí los puertorriqueños y los llevamos a escuchar plena también, estábamos... Bueno, tenés a Américo. Está Américo en el disco. Es un invitado. Claro, eso es otro puente también, un puente entre los que hacemos MPU, Música Popular Uruguaya, y la gente que hace plena también, que nos hemos movido en campos demasiado separados. Y nosotros los necesitamos a ellos. A lo mejor ellos también nos necesitan a nosotros, pero no estoy seguro. Pero yo desde luego sí que necesito a Américo. Bueno, Luana, por ejemplo, está haciendo como una... Lo vi también, Luana, hay mucha gente que está haciendo ese puente ahora, ¿no? Y yo además lo hice tenemos varias fusiones de plena con candombe en el disco y tocada en parte por los puertorriqueños, pero en parte ellos vinieron aquí y vieron cómo se tocaba plena aquí y la tocan como aquí porque los puertorriqueños están súper abiertos están re contentos de que se toque plena en Uruguay. Y el último disco de Bad Bunny tiene mucha presencia de plena, por ejemplo, claro. ¿no? Y yo estuve con los pleneros de La Cresta, que están en la casita, en el show de Bad Bunny, que son maravillosos. Estuvimos jangueando con ellos, como dicen ellos en Puerto Rico. Y la plena en Puerto Rico hoy en día es un super boom. Sí, ¿no? sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Mucha suerte con el disco, con la gira, con todo. Y bueno, espero entrevistarte pronto, que no pasen como 10 años. Muchas gracias. Arriba. Muchas gracias.